Hola a todos, continuando con las clases que corresponden al módulo valvulopatías. En esta ocasión vamos a hablar sobre el manejo de la orejuela izquierda durante la cirugía de la válvula mitral. Este pues es un tema controversial puesto que la evidencia aún no es concluyente y en gran medida las directrices de tratamiento pueden ser opuestas dependiendo de la serie en que se revise. La mayoría de los eventos vasculares cerebrales de la población con FA resultan de embolismos que se presumen tienen origen en la orejuela izquierda. Desde 1996 se ha demostrado en el estudio SPAF-3 que 68% de los eventos vasculares cerebrales son resultado de embolismo y el sitio de origen de estos trombos basado en evidencia ecocardiográfica es generalmente la orejuela izquierda. Resultado del análisis de este y otros ensayos se ha concluido que hasta el 90% de los trombos del atrio izquierdo se encuentran en este sitio y es entonces razonable proponer la oclusión de la orejuela izquierda en los pacientes que son candidatos a fin de reducir la posibilidad de eventos vasculares cerebrales. Existe pues una asociación importante con la disminución de la supervivencia y el aumento de los eventos vasculares cerebrales. Los pacientes que tienen una valvulopatía mitral tienen una prevalencia de fibrilación atrial hasta en el 50% de los casos y cuando el origen de la valvulopatía es reumática, se reporta que puede aumentar hasta 57% de los casos. Es importante mencionar que la edad juega un papel importante, puesto que existe pues, una mayor probabilidad de tener un evento vascular cerebral atribuido a una FA en pacientes que tienen mayor edad. Y los pacientes ancianos pues, son la población predominante con antecedentes de eventos cardioembólicos o bien que tienen más factores de riesgo. Esto refleja pues una población mucho más acercada a nuestra población quirúrgica. Históricamente se ha propuesto el aislamiento de este sitio anatómico en los pacientes con enfermedad cardíaca de origen reumático. Una vez que se identificó al atrio izquierdo como el origen de la formación de la mayoría de los trombos y en particular a la orejuela izquierda, se han intentado maniobras para excluirlo de la circulación sistémica. La primera descripción la realizó Hallerstein y después Madden en 1949, en la que describen la excisión quirúrgica de la orejuela izquierda. Y después, en 1950, Bill reportó dos casos más con exéresis profiláctica para tromboembolismos de ambas orejuelas, la derecha y la izquierda. Y más recientemente, Johnson y colaboradores reportaron la excisión quirúrgica de la orejuela izquierda en 437 pacientes que iban a un procedimiento cardíaco abierto, 17 de los cuales tenían una FA preoperatoria. Ellos describen a la orejuela izquierda como el apéndice más letal. Describieron también una tasa de 0% de eventos vasculares cerebrales y cero presencia de trombos en el atrio izquierdo en los ecos de control. El artículo entonces menciona o concluye que siempre debe ser considerada esta maniobra en los pacientes que tienen factores de riesgo o que bien han tenido eventos cardioembólicos de forma previa y que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico abierto. La FA es causa de alrededor del 15 al 20% de todos los eventos cardioembólicos, en particular por los eventos isquémicos cerebrales. Esto incluye los pacientes tanto de etiología valvular como los de no valvular. Se sabe también que los eventos vasculares cerebrales de origen cardioembólico tienen una asociación con un peor pronóstico a largo plazo. Si bien pues, la warfarina y los anticoagulantes representan la piedra angular de tratamiento, tienen algunos inconvenientes que no son nada despreciables, como el riesgo de la hemorragia y pues la necesidad de una monitorización estrecha para asegurarse que se encuentran en niveles óptimos. Así también pues las interacciones farmacológicas y las restricciones de los alimentos. Por lo anterior se estima que menos de la mitad de los pacientes que tienen FA se encuentran en tratamiento anticoagulante a los 3 meses del alta hospitalaria. Así también pues existe una tasa de desapego terapéutico importante que se reporta hasta en el 38% de los pacientes por año. Y también la mayoría de los pacientes que se encuentran en tratamiento se reporta tienen niveles subóptimos hasta en el 50% del tiempo total del tratamiento. Basado en esto, se han intentado desarrollar estrategias para excluir a la orejuela izquierda de la circulación sistémica y también documentar la eficacia de esta maniobra. Para los pacientes que no son quirúrgicos, se ha intentado maniobras percutáneas descritas en 2 ensayos utilizando el dispositivo Watchman, el Protect AF y el Prevail.
los dos con la intención de demostrar la no inferioridad versus el tratamiento estándar, que es la warfarina. El primero logró demostrar de forma exitosa el objetivo de no inferioridad, pero con una tasa de complicaciones que no es nada despreciable, hasta en el 12% de los casos, entre los que sobresalen pues el derrame pericárdico en hasta el 5% de los pacientes, y los directamente relacionados con el dispositivo, como la migración y la infección del dispositivo y la sepsis. En el segundo, que fue diseñado pues para validar los resultados del previo, se lograron demostrar los objetivos de no inferioridad y una reducción importante de las tasas de complicaciones, esto pues atribuido a la curva de aprendizaje. Según las guías de la American Heart Association, este procedimiento se debe considerar en los pacientes que van a un procedimiento cardíaco como parte del abordaje del Heart Team. Asimismo, se debe considerar a los pacientes que van a un procedimiento de la válvula mitral y se encuentran en riesgo de eventos cardioembólicos recurrentes, valorado por las escalas de riesgo conocidas como el CHA2DS2-VASc, y además la presencia de factores de riesgo. Existen diferentes opciones de tratamiento transoperatorio que pueden dividirse en maniobras externas o internas, con la premisa de que se debe utilizar la más adecuada para el procedimiento concomitante y además con la que el cirujano se sienta más cómodo. Sin embargo, pues es necesario revisar cada una su eficacia y mantener esta maniobra como un estándar de tratamiento. En el video podemos observar la excisión de la orejuela izquierda mediante el uso de un engrapador lineal, maniobra que puede utilizarse de forma concomitante para pacientes sometidos a otro procedimiento cardíaco o bien mediante una toracotomía como procedimiento aislado. En la imagen inferior podemos observar el clip externo, que está compuesto de un par de barras de titanio con una recubierta de poliéster. Para pues existen diferentes tamaños dependiendo de las dimensiones y la forma del atrio izquierdo. Además se menciona a la oclusión de la orejuela izquierda como parte del procedimiento de Mace, con los resultados más óptimos en cuanto a recurrencia y posibilidad de eventos vasculares cerebrales. Además se menciona una variabilidad en cuanto a la técnica del cierre por sutura. Este puede ser mediante sutura lineal externa o por el endocardio, en una línea de sutura simple o doble, o bien una sutura circular en la apertura de la orejuela izquierda, con resultados que son muy variables. Los problemas potenciales a considerar están directamente relacionados con la eficacia de la maniobra para la oclusión o bien la presencia de un muñón remanente después de haber hecho el procedimiento. Así también existe pues el recelo del cirujano a emplear una técnica con una efectividad que no está bien demostrada, que pudiese complicar un procedimiento que parece rutinario. Es decir, manipular el atrio izquierdo dilatado con paredes alcanzadas con una posibilidad de ruptura al momento de la separación de la circulación extracorpórea. Uno de los principales problemas se refieren a la oclusión incompleta. Los resultados del ensayo LAOS mostraron durante el seguimiento que la oclusión incompleta de la orejuela izquierda en ambas maniobras, la sutura interna y la engrapadora, en una proporción importante de pacientes. En el caso de la sutura, pues hasta en el 55%, y en el caso de la engrapadora lineal hasta en el 28%. Además, reportaron una oclusión incompleta de la ligadura externa hasta en el 36% de los casos, lo que confiere una posibilidad de presencia de contraste espontáneo en este sitio anatómico, o bien la presencia de un trombo en el atrio izquierdo en el eco de seguimiento hasta en el 50% de los casos. Esto genera pues un riesgo de eventos vasculares cerebrales posteriores hasta en el 22% de los pacientes. Si bien la maniobra parece bastante simple, al momento de realizar el pinzamiento con la engrapadora no existe certeza de que la oclusión sea directamente sobre la base del apéndice, lo que potencialmente puede generar un fondo de saco en este sitio, limitando los posibles beneficios. Además existen otros problemas potenciales descritos, como la implicación de este sitio anatómico sobre la respuesta a los cambios hemodinámicos, la generación del péptido natriurético atrial, en la regulación de la homeostasis de los líquidos y además la regulación de la presión-volumen del atrio izquierdo, lo que puede limitar la capacidad de adaptabilidad
a los cambios de volumen y alteraciones sobre la fisiología de la sed y la homeostasis de los líquidos. Estos efectos parecen ser menores cuando se mantiene intacto el atrio derecho. Vamos a centrar la atención en el cierre incompleto de la orejuela izquierda, puesto que representa el factor independiente más importante para la recurrencia de eventos cardioembólicos y sobre todo pues, para la posibilidad de supervivencia. En este ensayo se menciona que el cierre incompleto se presenta en hasta el 36% de los pacientes y además se menciona como un factor predictor independiente de eventos cardioembólicos, tanto sistémicos como cerebrales, en el análisis uni y multivariado. Con una incidencia que sobrepasa el 20% versus el 2% cuando el cierre es incompleto, muestra pues una reducción importante en las tasas de sobrevida libre de eventos cardioembólicos en el seguimiento que supera el 25% comparado con los pacientes que tienen un cierre completo o bien que tienen un muñón remanente. Este riesgo pues es independiente de las clasificaciones de riesgo embólico convencionales. Esto podría sugerir que los pacientes con cierre incompleto de la orejuela izquierda podrían de hecho estar en un riesgo mayor de los que no se hace ninguna maniobra, lo que podría considerarse como un marcador importante de calidad en la atención de los pacientes sometidos a este procedimiento por las potenciales consecuencias indeseables. El interés particular en los pacientes en los que el cierre incompleto no se diagnostica y la terapia de anticoagulación se suspende, existe un riesgo mucho mayor de presentar eventos cardioembólicos. En esta población el riesgo asciende hasta 14% por 100 pacientes años, lo que incluso es 3 veces mayor a lo predicho por las escalas de estratificación de riesgo convencional. Si se centra la atención en la gráfica del lado derecho, se puede observar que los pacientes que son sometidos a un procedimiento de exclusión de la orejuela izquierda completo, o bien que tienen un muñón remanente, tienen una tasa de sobrevida libre de eventos cardioembólicos mucho mayor en comparación con los pacientes que tienen un cierre incompleto, que es el recuadro en rojo. Esto pues tiene una ventaja que supera el 20%. Ahora bien, con la evidencia que hemos revisado, se incluían pacientes de todas las posibles cirugías cardíacas. En este ensayo se revisa la exclusión de la orejuela izquierda durante el procedimiento de la válvula mitral y su asociación con la FA remanente o bien la presencia de eventos vasculares cerebrales. En el caso específico entonces de la exclusión de la orejuela izquierda en el procedimiento quirúrgico mitral, se ha descrito en este ensayo retrospectivo en el que se observó una reducción significativa de la presencia de eventos vasculares cerebrales o bien de eventos isquémicos transitorios a 5 años de seguimiento. Incluyó 281 pacientes en el que el beneficio sigue presente después de ajustar la estadística para el uso de anticoagulación y las escalas de riesgo convencionales. Asimismo, se observa una sobrevida libre de eventos cardioembólicos significativamente mayor en los pacientes sometidos a una exclusión. Esta serie incluye pacientes sometidos a una cirugía de la válvula mitral con diagnóstico preparatorio de FA y el método más frecuentemente utilizado para la exclusión es la ligadura externa en arriba del 50% de los pacientes. Además, se hizo excisión quirúrgica de la orejuela izquierda en 40% de los casos y en una proporción menor se utilizó una engrapadura lineal. Se observó entonces que la exclusión de la orejuela izquierda tiene una asociación con riesgo disminuido de la presencia de eventos cardioembólicos de forma independiente. Es importante mencionar que la mayoría de estos pacientes también fueron sometidos a un procedimiento de MACE, es decir, la maniobra está incluida dentro de una cirugía dirigida a la corrección quirúrgica de la FA. Esta importante reducción de eventos se observa únicamente cuando se acompaña entonces de la ablación transoperatoria. Y entonces, basados en este ensayo, no se puede establecer
la relevancia real de una exclusión aislada de la orejuela izquierda. Ahora bien, los cambios referidos en las guías de manejo, tanto de las arritmias, particularmente la FA, y los cambios valvulares mitrales asociados a FA, hacen mención a esta cohorte de pacientes con FA sometidos a procedimientos quirúrgicos cardíacos, la cual incluye más de 10.000 pacientes, que en su mayoría son pacientes masculinos de edad avanzada, en los que el uso de la exclusión quirúrgica se asoció a una reducción significativa de las readmisiones por tromboembolismo y mortalidad por cualquier causa, con un seguimiento medio de 3 años. Este beneficio parece permanecer incluso después de que se hace el ajuste en el análisis a la utilización de maniobras de ablación transoperatoria o el análisis del tipo de las FA en cuanto a su permanencia, es decir, independientemente si la FA es paroxística o permanente. A diferencia del ensayo previo en el que todas las maniobras quirúrgicas iban acompañadas de una ablación quirúrgica de la FA, en el beneficio se ha mostrado aún en la ausencia del procedimiento de MACE. Asimismo, entre los pacientes sometidos a la exclusión de la orejuela izquierda no existe una asociación directa entre el tratamiento anticoagulante al alta y la incidencia del tromboembolismo, es decir, no se demostró beneficio adicional en los pacientes que se egresaron ya con un tratamiento anticoagulante establecido. Este análisis respalda entonces el uso de la exclusión quirúrgica del atrio izquierdo al momento de un procedimiento quirúrgico. Importante, esta serie de pacientes incluye 1/3 de pacientes sometidos exclusivamente a cirugía de la válvula mitral con o sin revascularización quirúrgica, y además la asociación de el tromboembolismo y la exclusión quirúrgica de la orejuela izquierda, independientemente del uso concomitante de ablación o bien del subtipo de FA. Entonces, para concluir, desde los inicios de la cirugía para la patología valvular mitral de origen reumático, la ligadura de la orejuela izquierda se ha intentado para reducir las posibilidades de eventos cardioembólicos. De las técnicas que se describieron, la excisión quirúrgica parece ser la más efectiva comparada con la sutura en cualquiera de sus variantes, o bien la ligadura externa con cualquiera de los dispositivos. Así también, en comparación con los dispositivos precutáneos, tiene una tasa de oclusión completa mayor. Dependiendo de la serie en las que se revisen, las tasas de oclusión completa son muy variables, puesto que no se reportan en la mayoría de las ocasiones, y la definición de oclusión completa es variable dependiendo de la serie. Así pues, la exclusión quirúrgica está asociada a una reducción de los eventos cardioembólicos en las series que se revisaron. La evidencia para poder establecer el beneficio de esta maniobra se basa en ensayos retrospectivos. Entonces, está pendiente revisar la efectividad de esta maniobra en los ensayos prospectivos que están actualmente en cursos, el LAOS 3 y el ATLAS, que pretenden pues establecer la efectividad en pacientes con y sin fibrilación atrial. También es importante que se mencione que los datos más relevantes y estadísticamente sólidos provienen de un par de estudios aleatorizados que comparan el uso de dispositivos percutáneos versus la terapia estándar, que es la anticoagulación con warfarina, cuyo beneficio parece ser asociado directamente a la reducción significativa de los eventos hemorrágicos. Es decir, una vez que a los pacientes se les implanta el dispositivo de forma percutánea, se reduce la cantidad y el tiempo que están sometidos a una terapia de anticoagulación plena. Se atribuye entonces esta mejoría en la sobrevida directamente a la reducción de los anticoagulantes, más que a la reducción de los eventos cardioembólicos. Esto potencialmente podría tener implicaciones en la terapia anticoagulante al alta en los pacientes que son sometidos de forma efectiva a una oclusión de la orejuela izquierda. Gracias.